Y hoy el programa va a ser una continuación del que hicimos ayer sobre las divergencias políticas, yo creo que serias, entre Convergencia y Esquerra Republicana de un lado y la CUP de otro. Es verdad que ya vimos la experiencia hace algún tiempo cuando parecía que era irreversible la postura de la CUP, que no apoyaría la formación eligiendo a ningún presidente de la Generalitat, y como en el último segundo pues sorprendió cediendo. Sin embargo, yo sigo creyendo que hay mayor coherencia y mayor decisión y menos temor por parte de la CUP que por parte de Convergencia, y que Esquerra Republicana está en un terreno intermedio, pero a un intermedio más apoyado en Convergencia que en la CUP. Pero vamos a continuar este examen a la luz de las noticias de ayer, que ratifican el enfoque, y hoy lo vamos a culminar, esperando el desenlace de la moción de censura que presentó la CUP en la mesa del Parlamento, que ayer quedó aplazada antes de ayer y que por fin ayer fue admitida, y esa va a ser la noticia que hoy vamos a comentar con Pedro. Muy bien, comenzamos por el diario El Mundo. Titula en su página 15: El Govern aplaza otra vez la desobediencia. Junts pel Sí tiene dudas legales sobre una moción rupturista que la CUP rechaza cambiar. Por su parte, el diario El País publica en su página 20 que la moción para desobedecer al Constitucional debilita el pacto de Junts pel Sí y la CUP. La moción presentada por la CUP en el Parlamento, que reclama la desobediencia al Tribunal Constitucional, ha abierto una brecha en el pacto de legislatura con Junts pel Sí para lograr la independencia. Es la primera vez que ambos socios discrepan de manera abierta en el camino hacia la secesión, y si se consuma el desencuentro, podría afectar a la negociación de los presupuestos. El gobierno catalán no escondió ayer su incomodidad. Neus Munté, portavoz de la Generalitat, dijo, entrecomillado: no es necesario pasar una reválida quincenal en el Parlamento. Estoy utilizando las noticias del día referentes a la cuestión catalana y la cuestión vasca, que hasta ahora se definía como la cuestión de las nacionalidades dentro del Estado español, y que ahora voy a bautizarla como la cuestión de las estatalidades dentro del Estado español. Por sorprendente que parezca, desde la Guerra Mundial, tanto el carácter del fascismo primero, de Mussolini, como del nazismo después, que es una ideología mucho más ramplona y simple y brutal que el fascismo. El fascismo fue una teoría elaborada, tuvo pensadores de categoría como Gentile. El nazismo no tuvo nadie, ni Rosenberg era nada. Pues quiero, utilizar estas noticias para comprobar ahora, en el laboratorio del presente, de la historia del presente, si se confirma o no la nueva hipótesis de mi pensamiento de que en España y en Europa no ha habido en realidad una teoría preferente que motivó la guerra mundial llamada el nacionalismo o nacionalistas, sino que no ha habido más que una apología, una deificación del Estado. La sola expresión Estado ético, procedente del fascismo italiano, de Gentile, indica que no era inconcebible que se hablara de nación ética. Los catalanes no están hablando de una nación, están hablando de un Estado propio. No hablan de una nación propia, siempre están reclamando el Estado. Y es bajo esa perspectiva comprobar si es cierto o no, o estoy equivocado, de que el movimiento y los movimientos llamados nacionalistas son en realidad movimientos estatalistas, y que el problema no está en el sentimiento nacional, sino en el sentimiento estatal de poder y de voluntad de poder de los mal llamados nacionalistas. Ese es el enfoque que voy a dar a la visión de las noticias que iremos examinando día a día. Hoy continuamos como ayer. La noticia de ayer, la recordaréis, era que la CUP, se llama anticapitalista, y está bien llamado, presentó una moción en la mesa del Parlamento catalán para que se aprobara esa moción, que es simplemente una declaración de voluntad de desobediencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, ratificar lo que ya había expresado el Parlamento el 9N. Bien, eso ha provocado un verdadero escándalo. Figuraros, los mismos promotores del 9N, los que decían, los que hoy están Juntos por el Sí, es decir, Convergencia o Democracia y Libertad, que se llama ahora, y Esquerra Republicana, delante de la televisión decía Arturo Mas: yo soy el responsable, yo soy el que organizo todo, que está buscando el fiscal, que no busque otro lado, que soy yo, todos asumiendo la responsabilidad del acto del 9N. Y ahora resulta que el único
de toda la coalición nacionalista, no, separatista, porque voy a tratar de no emplear el término nacionalismo para evitar errores. Así, toda la coalición separatista, el único, la CUP, que mantiene el vigor, la voluntad y la claridad mental para que después de que el Tribunal Constitucional ha suspendido la validez del acuerdo del 9N del Parlamento, el único que dice vamos a ratificarlo, vamos a oponernos a desafiar al Tribunal Constitucional. Lo mismo que decían antes, la CUP lo dice. ¿Y qué responde? Ayer lo dijimos muy claramente, ONS. ¿Qué respondía? Decía, pero ¿a quién va a convencer esas declaraciones de la CUP? ¿Es que acaso va a ganar un solo separatista más? ¿Para quién se dirige? ¿A los ya convencidos? ¿Para qué necesitamos eso? Esa cobardía no, ese chaqueterismo, ese miedo a mantener lo que dijeron que iban a hacer. No se atreven a mantenerlo. Ese miedo en Esquerra Republicana está disimulado. Tampoco se ha borrado del todo, pero ha dicho una frase que para pasar a la historia de Oriol Junqueras. Dice, es mejor cumplir que decir cumpliremos. ¿Qué quiere decir esa frase? Pues que está diciendo que cumplan lo prometido, que lo digan. Y ahí dice, Oriol dice, sí, cumplir es mejor decir cumplir que cumpliremos. Pero hasta ahora, el único argumento de convergencia de la representante de la burguesía catalana, de la antigua burguesía catalana, es que no hace falta, porque es una declaración, la que pide la CUP, retórica, porque no va a ganar ni un solo voto. Lo cual quiere decir que tanto Convergencia como Esquerra dan marcha atrás en su decisión de cumplir los plazos que ellos mismos habían fijado para la desconexión, para la declaración de independencia, para enfrentarse con el Tribunal Constitucional, diciendo que no les importaría, que seguirían adelante. Pues no, ahora ya han parado y dan marcha atrás, y el único que continúa es CUP. Ya veremos el resultado, porque lo que hizo la mesa fue no tomar decisión ninguna, antes de ayer, y ayer tomó una decisión, y es que en lugar de decidir la mesa si admite o no admite esta moción, está admitida, pero si en lugar de pronunciarse sobre ella la mesa, lo ha trasladado a la reunión del Parlamento, al Pleno, que lo decidan ellos. No se atreven, y el aspecto fundamental es que faltan cada vez menos días para el plazo que se dieron a sí mismos para la declaración de independencia y desconectar. Ayer dije que esa desconexión les produce miedo. Hoy voy a continuar ese examen dando antes la palabra a Pedro para que nos diga más o menos cuál es la posición o el resumen que hace del País, que lo tiene él delante. Sí, el País más o menos se refiere a este asunto relatando los acontecimientos de manera muy similar al Mundo. Sí, hace referencia a la frase que acaba de decir usted, que no es necesario pasar una reválida quincenal en el Parlamento. Sí, esa es muy parecida a la de Ors, que decía, ¿para quién dirigimos eso? Si no convencen más que a los convencidos. ¿Para qué están repitiendo siempre que somos independentistas? No, es que eso no es verdad. Porque lo que le está diciendo la CUP es cumplir con lo que habéis prometido. Y como habéis prometido que después de la sentencia del Constitucional diríais que no la aceptabais y que continuabais, decidlo. Y a eso es lo que Esquerra Republicana ha dicho, es mejor decir cumplir que cumpliremos. Y hace referencia también a la idea que tiene Carme Forcadell de que si la CUP no se modera en la moción de censura, que el día del Pleno votará la retirada de esa moción del orden del día. Bueno, básicamente, y lo de la tesis de Esquerra, pues que está entre dos aguas, pero desde un punto de vista más conservador, apoyando a Convergencia. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que yo quería decir, al margen de todo este circo que tienen montado en Cataluña los diferentes partidos independentistas, a todo esto, ¿qué hace el gobierno de España? Es decir, la República Catalana se declaró por la señorita esta Carme Forcadell. Ahora lo que quieren es desconectar de las decisiones del Constitucional. Pero no desconectar con el Estado español. Sí, pero amparándose sobre todo a que cualquier decisión que venga del Constitucional, no acatarla. No acatarla, sí. Bueno, a todo esto, ¿qué hace Montoro reuniéndose con ellos, dándoles dinero? ¿Qué hace el Estado que el día que pusieron el reloj con la cuenta atrás del 9N, cuando llegó al segundo cero no se presentó una pareja de la Guardia Civil y detuvo ipso facto a aquellos que promovieron, o como ha dicho usted, ha referido a Artur Mas, yo soy el responsable de todo esto? ¿Cómo en ese momento no entró una pareja de la Guardia Civil y lo detuvo? Entonces, de esta guisa, ¿a dónde queremos ir? Pues sí, el Estado, lo hemos dicho muchas veces, ¿qué dice en la obra de Carl Schmitt
la teología política. La primera frase, la primera, es soberano aquel que decide sobre el estado de excepción. Desde luego. Si una persona, ante esta tesitura, un gobierno, no es capaz de tomar medidas drásticas, sino que está entrando en un juego de diálogo, ¿qué diálogo cabe con ellos? No cabe ningún diálogo, esto es un pulso al Estado, no puede haber una nación de naciones ni Estado de Estados. O sea, un Estado, en una nación solo puede haber uno, no puede haber muchos Estados, no puede entenderse puentes, no puede solucionarse esto con diálogo. ¿Usted cree que yo puedo quedarme con su casa dialogando? No. O sea, yo voy a dialogar hoy que quiero quedarme con su casa. No, pero es que quiero dialogando, que es que me quiero, y al final me quedo con ella. Dialogando. Si usted se imagina eso, dialogando me quedo con su casa. O sea, es decir, es que hay cosas que no cabe nada más que el conflicto y que el monopolio del Estado legal de la violencia tiene que actuar. Mientras tanto, esto puede ser sine die, todos estos desencuentros, pues sí, pues para rellenar hojas de periódico, pero yo le veo una solución que hasta que el Estado no tome, que no sé si ha tenido oportunidad Rajoy teniendo la mayoría absoluta y no ha hecho nada, lo que ha hecho es darle dinero. Y sigue dándolo. Y dándoselo aún más, reuniéndose Montoro, legitimando a Oriol Junqueras, dándole la mano, yendo a Cataluña. Pero bueno, si es que yo no entiendo absolutamente nada. Lo realmente existente en Cataluña, Antonio, es que tiene una inversión lingüística en un idioma que no es el del Estado español, que es el catalán. Tienen su policía, están preparando su régimen fiscal, operan completamente al margen del Estado, han desobedecido más de una vez la sentencia del Tribunal Supremo en muchas circunstancias, y aquí yo no veo que se tomen medidas drásticas. No sé. Sí, pero lo que yo más insisto y me preocupa hoy es descubrir si es cierto que el catalanismo separatista no es nacionalista, sino que es estatalista. De acuerdo. Porque eso es lo que nos va a orientar en nuestra acción por toda España, dando conferencias y organizando una verdadera marcha nacional hacia Cataluña. Porque en la Plaza de Cataluña queremos el MCRC concentrar al mayor número posible de nacionales españoles que se manifiestan contra la separación estatal de Cataluña con un Estado propio. Y para ello tengo dos problemas por delante. El más grave es que toda la ideología sobre el tema del fascismo, totalitarismo, guerra mundial, guerra civil, Franco, Mussolini, Hitler, hay una especie de verdad adquirida para todo el mundo, que es que consideran que eso fue una manifestación del nacionalismo y que la guerra mundial fue también una alianza de Estados Unidos y Inglaterra, Reino Unido sobre todo, una guerra contra el hitlerismo, que era el nazismo. Pero todas esas ideas están tan estereotipadas, están admitidas por nosotros mismos hace un año, hace un mes, 2 meses, que ahora es muy difícil, pero no imposible, ir cambiando el vocabulario y las ideas en función de las nuevas investigaciones. Las que yo estoy realizando desde luego y las que otros también realicen. Vamos a empezar con este de Cataluña. Ahora, ¿qué tenemos en Cataluña? Pues una autonomía catalana que es separatista. Pero ¿cómo puede ser separatista la autonomía si la autonomía es un elemento del Estado español? La autonomía forma parte del Estado. ¿Es separatista una parte del Estado? ¿Y qué tiene que ver eso con el nacionalismo? Ni con el sentimiento nacional. Tendrá que ver con el sentimiento estatal, con la glorificación del Estado. ¿Pero qué es la glorificación del Estado? Pero si eso es puro fascismo y puro nazismo. ¿Pero por qué vamos a asustarnos por esas conclusiones si la evidencia del análisis objetivo y imparcial del presente nos conduce a ellas? ¿Acaso no es la Generalitat un elemento estatal? Más que un elemento. La presencia del Estado en Cataluña no está constituida por un 90% de la autonomía de la Generalitat y un 10% de los elementos del Estado centralizados. ¿No es un 90% el Estado español el que tiene el poder en Cataluña? ¿Por qué se quiere separar? Ese 90% del Estado español quiere hacer otro Estado en Cataluña para quitarse de en medio ese 10%. Veamos, ¿qué significa esto? ¿Por qué le vamos a tener miedo al análisis de la inteligencia sobre los hechos que son indiscutibles? ¿Quién puede discutirnos ese hecho indiscutible? Queremos ir al detalle, como en un laboratorio, a ver si el más pequeño fenómeno nacionalista se explica, porque no es verdad que sea nacionalista, sino estatalista. ¿Qué pasa en Cataluña? ¿Dónde está la nación catalana? Sojuzgada, robada, abusada por el Estado. ¿Dónde está? Si es que no existe. En cambio, ¿qué es lo que existe en Cataluña?
Pues el incremento, la presión para discriminar a lo español. ¿Quién lo hace? El Estado. ¿Pero qué Estado? El español. ¿Es que acaso no es el Estado español la autonomía? ¿Quién está persiguiendo a la lengua española en Cataluña? El Estado, la autonomía, es decir, el Estado español. ¿Pero quién está discriminando a los catalanes que no quieren ser separatistas? ¿Quién los tiene abandonados? No, abandonados no. Mucho peor que eso. Humillados, despreciados. El Estado, la autonomía. ¿Quién? El Estado español. Y Rivera. Ahora Rivera exactamente. Gracias, Pedro. Porque lo vengo diciendo desde el primer día. Que Rivera había traicionado a los españoles que en Cataluña quieren separarse. Y ahora lo ha demostrado. Ahora ya últimamente es que se ha sumado en una ponencia, que la acabas tú de decir otro día, Rivera. A favor de la inmersión lingüística sin cambiar ni una coma. Exactamente. Y ese es un aspecto. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el nacionalismo ni con la nación? En cambio, tiene todo que ver con el estatalismo y el Estado. Y esa es la doctrina de Mussolini. Esa es la creación del fascismo. Sí, el Estado no es un instrumento de la nación. No, en todo caso, la nación es un instrumento del Estado. La persecución y el fin es el Estado. Y el que no tiene Estado, como Cataluña, su única finalidad es conseguir un Estado propio. Ahora yo reivindico a la nación española, la reivindico, porque ella ha sido sacrificada por las fuerzas de la guerra civil, llamadas nacionales. Mentira, en la guerra civil no hubo más que azules y rojos. La nación fue sacrificada por unos y otros. Abandonaron el ideal nacional. Unos, la mayor parte de rojos, unos por el internacionalismo, otros por el anarquismo. Y en la falange, en el lado nacional, fue la fusión de algo tan oscuro y tan tradicional y tan medieval como la unión del ejército y la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso con la nación? Si eso es primitivo, si eso pertenecía ¿a qué? A las sociedades estamentales, gremiales, corporativas, como fue la manifestación orgánica del Estado franquista, pero no nacional. ¿Qué nacional? Las palabras, la propaganda, el concepto no, la realidad tampoco. Hombre, gracias Antonio por decirlo de gremial, porque es la representación de Podemos. Claro. Por eso tiene tanta analogía con lo que dice usted. Pero si he dicho que Podemos es fascista. Por eso, gremial. Estoy diciendo que copia Mussolini. Claro. Pues bien, no sé si con esta introducción ya es suficiente. No será suficiente porque no cesaré cada día de aprovechar las noticias para examinarlas a la luz. Yo no estoy deformando nada. Yo no estoy trayendo el agua a mi molino de una ideología. Eso no es verdad. Me atengo al hecho. Y a los hechos que veo en Cataluña. ¿Quién hablaba de estos hechos? ¿Quién le daba valor? Pues Gentile, el Estado ético. ¿Qué es lo que quiere Cataluña? Transformar el Estado español presente en Cataluña en Estado catalán. Y le falta muy poco, un 10%, si el resto lo tiene ya, es el Estado español. El Estado español se traiciona a sí mismo. ¡Qué traición más descomunal! Que el Estado español, sí, el PP entero, está traicionando el Estado español. De momento hablo en Cataluña, llegaremos al País Vasco. Pero ¿quién traiciona más al Estado español? ¿El PSOE? Pero si está diciendo Estado federal. Pero el PSOE es que está dividiendo España, no. Es que España, que jamás ha tenido antecedentes, ni siquiera en la Edad Media, de federalismo, ahora resulta que el PSOE quiere convertir al Estado unitario español, único que conocemos en los 5 siglos de historia o 6, ese lo quiere transformar en un Estado federal. Eso por hablar de los dos. Y lo otro, Rivera ya se ha unido a la traición estatal en Cataluña. ¿Quién queda? ¿Podemos? ¿Pero qué sabe Podemos de esto? Si son unos aventureros fascistas. Si el símbolo del fascismo es Podemos, que quiere poder, Estado. Si no quiere ni siquiera una idea que justifique su ambición de poder. Si no quiere más que el poder. Pero con una diferencia. Que el fascismo todavía en Gentile tiene una dimensión ética. En cambio, en Podemos, en Iglesias, ese Estado que le llama cielo y que se conquista por asalto, tiene una dimensión inmoral, inhumana. Sí, sería el Estado de un pirata, de un bandido. Es verdad que hay más dignidad aún en la discusión en la obra de San Agustín. En la discusión entre el pirata y el emperador hay más dignidad en la argumentación y en los valores morales del pirata que en Podemos. Porque el pirata le discute al emperador que él sí tiene el poder, reina sobre la tierra, sigue la ley de la tierra, pero que ahí él abusa de su fuerza. Mientras que el pirata en el mar sigue la ley del mar, es obediente a ella, y en las disputas con el enemigo se somete a una, no le llama ética, pero sí a la moral
de la ley del mar. En cambio, en la tierra no hay moralidad ninguna. Pues Podemos es el pirata que aparece ahora en una sociedad desconcertada, destruida, porque hay que ver lo que ha pasado en España. Hay que ver, muere Franco y el Partido Comunista, el mejor y más organizado de todos los partidos de la clandestinidad, los demás no estaban organizados. Muere Franco y el Partido Comunista se hace monárquico, apoya la monarquía y entra en un reparto del botín del Estado entre una oligarquía de partidos estatales. Pero ¿cómo puede haber separatismo en partidos estatales? ¿Pero qué contradicción es esta? ¿Qué pasa en Cataluña si están pagados por el Estado? Antes Pedro hablaba del dinero que pide ahora los ministros de finanzas catalanes a los ministros de no sé qué españoles de Madrid, Guindos y Montoro, de dinero. Pero si es que todo, absolutamente toda la financiación de la autonomía es financiación del contribuyente español al Estado catalán. Y no olvida, Antonio, la deuda, que acumulan casi la mitad de la deuda del Estado, solo la Comunidad Catalana. Sí, es verdad, que ya hablé con Roberto Centeno y me dijo sí, que la totalidad de la deuda española era el billón, y fue la cifra aquella que dijiste que no, eso no puede ser, claro que no, y dice que la deuda total de Cataluña asciende entre 30 o 40 mil millones, no me acuerdo ahora. Pero en fin, es verdad. Pero lo que nosotros no debemos de apartarnos es del rigor en el análisis para descubrir cada día, en cada noticia, si es una noticia de exaltación de la nación o del Estado. Para ver quién es el enemigo de la libertad y de la democracia. ¿Es la nación? ¿Qué nación? ¿La española? ¿Pero dónde está? Si no tiene presencia, si no actúa, si hay nada más que autonomía y Estado, y de autonomía y Estado, ¿dónde está la nación? ¿Qué manifestación tiene? Nosotros vamos a tenerla. Nosotros vamos a hablar en nombre de la nación española. Cuando digo nosotros quiero decir MCRC. Sí,